La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar el seminario del día de hoy. Alteraciones metabólicas conllevan enfermedades crónicas y cáncer. Está con nosotros el químico biólogo doctor Ulises Balanzategui, quien dará la conferencia. El doctor tiene amplia experiencia en este tipo de temas y para todas aquellas personas que se están uniendo, les agradecemos que estén con nosotros semana con semana en el mismo horario. Adelante, doctor, es su tiempo. Muy bien, bienvenidos todos los que están escuchándonos en México, los Estados Unidos, Canadá, España y otras partes del mundo. Este tema es muy interesante y pues naturalmente todos tenemos la noción general en cuanto a lo que significa metabolismo. Hoy día vamos a explicar de una manera más detallada. Esperamos que estén atentos porque esto fundamentalmente constituye la raíz de uno de los problemas más grandes que hay, que es enfermedades crónicas y naturalmente cáncer, ¿no? Entonces, vamos a ver, digamos, en qué consiste, digamos, estos mecanismos. Primeramente vamos a revisar y analizar lo que estos mecanismos metabólicos son. Entonces, metabolismo, ¿qué es? Es mecanismo a nivel celular que permite sostener reparación, regeneración, protección, detoxificación y reconstrucción del organismo. Entonces, es importante entender que independiente de qué edad usted tiene, su cuerpo está reconstruyéndose constantemente, hay reparación que tiene que ocurrir, hay regeneración porque nuestras células no son inmortales, no viven el tiempo que vivimos nosotros. Células en diferentes partes del cuerpo tienen diferentes tipos de tiempo de vida. Entonces esto se llama regeneración. Cuando una célula se va a morir previo a la muerte, se divide en una similar. Entonces en todo el cuerpo estos procesos ocurren constantemente. Ahora, dentro de los mecanismos metabólicos y químicos hay que utilizar energía y estos procesos metabólicos incluyen cada una de las 50 o 70 trillones de células. No importa dónde están localizadas, si estas células tienen más o menos actividad, estos procesos metabólicos son constantes. Ahora, independiente también de nuestras actividades físicas, siempre el cuerpo está consumiendo energía y utilizando materiales para mantener todas estas funciones. Sea que esté despierto, corriendo, sentado, nadando, bañándose, yendo al baño, durmiendo, reposando, viendo televisión. Constantemente las 70 o 50 trillones de células están activando mecanismos metabólicos. Entonces, es lo que es indispensable comprender. Ahora, esto requiere energía y también materiales. Para poder sostener todas estas funciones se requiere energía constante. Entonces, este es un ejemplo de una célula. Como puede ver, digamos, la célula, esta es la parte exterior de la célula aquí. Internamente hay una serie de órganos pequeños. Naturalmente, estas células son microscópicas. Hay que verlas solo con microscopio. Afuera de la célula hay una serie de químicos que circulan por la sangre. Entonces, nuestras células, por decirlo así, están como dentro de un lago, ¿no? Donde constantemente está fluyendo sangre con químicos que vienen ya sea por nutrientes o hormonas o otras conformaciones químicas que el cuerpo produce. Entonces, es importante, digamos, comprender que todas estas actividades, producción de insulina, digamos, requiere mecanismos metabólicos, producción hormonales, mecanismos metabólicos, la utilización de energía para crear energía molecular, actividades y producción de membranas, producción de proteínas, etcétera, ¿no? Señales que hay requieren energía. Entonces va a haber energía que es indispensable, digamos, para poder
producir todas estas actividades. Entonces, internamente en las células hay miles de actividades que ocurren internamente cada segundo. Entonces, dependiendo de dónde está la célula localizada. Entonces, estos mecanismos, si están, digamos, las células en el cerebro, inducen, digamos, a que haya energía y distribución de ella. Señales también tienen que leerse, porque lo que va circulando por la sangre va mandando mensajes. Entonces las células tienen que utilizar energía para poder detectar la información y los mensajes que vienen de hormonas o otros químicos. Entonces, el cerebro participa, digamos, ampliamente, digamos, en todas estas comunicaciones. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, dentro de esta conformación integral en el cuerpo completo, digamos, para poder sostener estos mecanismos, comunicación es indispensable. Entonces hay comunicación entre células, hay comunicación interna entre órganos chiquitos en las células, hay comunicación a larga distancia entre órganos, hay comunicación entre el cerebro y órganos de nuestro cuerpo. Todo esto requiere energía. Y se requiere también materiales que vienen, digamos, en nutrientes que usted utiliza. Entonces, el metabolismo requiere que haya producción de insulina. Creo que ustedes han escuchado muy bien, esta es una hormona que produce el páncreas. Esto es para poder transportar la energía que es necesaria en ese momento en el lugar donde se necesita. Y para embodegar nutrientes también, porque no toda la energía que consumimos a través de los nutrientes se utiliza inmediatamente. Otra hormona indispensable en este mecanismo metabólico es cortisol. Cortisol es una hormona, se produce en los adrenoles, y todo el día producimos cortisol en una cantidad pequeña. El cortisol se encarga de poner nutrientes que están en bodega en la sangre para su utilización si es necesaria. Hormonas adicionales, T3, T4, que se producen en glándulas especializadas, las tiroides, otros órganos que participan en asegurar que hay balance y homeostasis para que haya regulación metabólica, el páncreas, adrenoles, el cerebro, el hígado, sistema circulatorio, riñones, entre otros. Entonces, como usted puede ver, digamos, vemos el metabolismo independiente en cada célula, pero también el resultado de este metabolismo o funciones o la producción de químicos o actividades de cada célula va a ayudar a producir mensajes o a producir químicos que inducen a que haya acciones en otros lugares distantes. Entonces hay hormonas que se producen en un lugar, que viajan por la sangre y influencian muchas células en otros lados para que inicien sus mecanismos metabólicos. Igualmente, digamos, hay químicos que se producen en el cerebro que son utilizados para enviar señales al cuerpo a través del sistema nervioso central. Entonces, recuerden esto, metabolismo requiere insulina, cortisol y otras hormonas. Ok, en cuanto a energía y materiales, vamos a ver. Lo que comemos, entre ellos va a haber, digamos, proteínas que están en frijoles, en garbanzo, en lenteja, está en la carne, en el huevo, hay proteínas que contienen ciertos vegetales, en menos cantidades, naturalmente, y hay proteínas que también, digamos, hay en granos, en ciertos granos. Entonces tenemos proteína, tenemos carbohidratos, carbohidratos están en frutas mayormente, y también en ciertos vegetales y granos, ¿no? Entonces tenemos, por otro lado, grasas buenas, donde se produce, digamos, glicerol y otros ácidos grasos. Entonces todos estos nutrientes que vienen en diferentes frutas vegetales contribuyen, algunos de estos nutrientes sirven como energía, ¿no? Entre esos carbohidratos. No vamos a descifrar completamente esto, pero digamos, quiero que entiendan, digamos, que este proceso de utilización de energía funciona de una manera exacta en el cuerpo del ser humano. No hay errores. Gran parte de las actividades metabólicas, digamos,
ocurren en diferentes regiones del cerebro, en diferentes proporciones, en diferentes capacidad, dependiendo, digamos, del lugar donde las células están localizadas. Por ejemplo, el cerebro tiene mecanismos metabólicos que son diferentes, digamos, a otros órganos donde se producen, digamos, otros mecanismos metabólicos. Entonces, pero hay una cantidad de energía que se requiere, digamos, durante el día para ser utilizado como y procesar, digamos, todos estos mecanismos. Ahora, nuestro cuerpo no produce, nuestro cuerpo no puede recibir todas las proteínas de lo que come, porque nuestro cuerpo produce una variedad muy grande de proteínas. Entonces, se requiere un número de aminoácidos, porque proteínas son hechas de aminoácidos, para producir un pool, es decir, una cantidad, variedad de posibilidades que permite que el cuerpo produzca proteínas. Entonces, nuestro cuerpo en diferentes partes, digamos, produce un total de 150.000 diferentes proteínas. Ahora, nuestro cuerpo necesita 20 aminoácidos, de los cuales un número lo recibimos en nutrientes. Lo demás, el cuerpo lo produce. Entonces, como puede ver, eso es metabolismo, la habilidad de poder utilizar ciertos nutrientes, reducirlos o incrementarlos, digamos, en tamaño, produciendo, digamos, una variedad de diferentes químicos, diferentes proteínas, hormonas, etc. Entonces, por otro lado, digamos, estos mecanismos, para producir tantas proteínas se requiere energía. Y la energía puede venir directamente de glucosas, esto le llamamos azúcar, que están en las frutas o vegetales, o puede venir de grasas, ¿no? Grasas buenas que vienen en el pescado, en las semillas, etc., ¿no? No recomendamos que use grasa animal, aun cuando carnes ya contienen alguna cantidad de grasa animal. Entonces, definitivamente, digamos, la necesidad de una nutrición apropiada es importante para que haya, digamos, un buen sistema metabólico funcionando. ¿Okay? Entonces, vamos a ver más. Metabolismo apropiado hace posible la distribución correcta de todos los nutrientes. Entonces, aquí vemos órganos que están compuestos de células. Cada una de estas células tiene funciones específicas. Hay genes que se van a activar dependiendo, digamos, del lugar donde estén ubicadas las células. Entonces, por ejemplo, aun cuando las células en el hígado contienen los mismos genes que las células en los pulmones, o en los intestinos, o en el estómago, o en sus ovarios, o en las células en el cerebro. Sin embargo, la activación o expresión de genes va a depender del lugar en que está ubicado y también depende de qué está circulando por la sangre. Entonces, ¿qué es lo que circula por aquí? Porque como puede ver, tenemos como 50.000 kilómetros de arterias que tienen ramas como carreteras chiquitas, ¿no? Que llevan, digamos, nutrientes y oxígeno a cada una de las células en la sangre. Entonces hay conexiones que llevan nutrición en conexiones microscópicas, ¿no? Hasta células en cualquier lugar en el cuerpo. Entonces, esto es importante, digamos, saber. Ahora, ¿cómo el metabolismo funciona? Entonces, tenemos aquí nutrición. Digamos que usted se come una fruta, ¿ok? Y como digamos, come su cena regular. Tiene toda una cena completa, tiene nutrientes, incluye proteínas, carbohidratos, grasas buenas y muchos micronutrientes que vienen acompañados en vegetales y otros nutrientes. Entonces hay un proceso digestivo, no vamos a hablar de eso, fue una de las clases previas. Este proceso digestivo permite, digamos, que los nutrientes puedan ser reducidos en tamaño para que pueda penetrar, digamos, la sangre. Entonces, una vez que esté en la sangre, lo que usted comió, digamos, como cena, toma horas antes de que sea absorbido, dependiendo de cómo come, ¿no? Si come una comida completa, digamos, puede ser entre unas 3 a 8 horas, ¿no? El tiempo que toma hasta que los nutrientes estén en la sangre, a menos que sea una soda, ¿no? Como una soda es azúcar simple,
carbohidrato simple, entonces entra muy rápido a la sangre el azúcar. Entonces, en el caso de una nutrición completa, una cena completa, digamos, vamos a ver como algunas horas, ¿no? Hasta el punto cuando ya tengas todos los nutrientes en la sangre. Entonces, cuando entra la sangre, los alimentos no van a ser utilizados inmediatamente, ¿no? Han sido sintetizados a un tamaño muy pequeño para que pueda ser utilizado. Hay procesos que incluyen el hígado, pero voy a hablar de otra cosa ahorita. ¿Okay? Lo que usted recibe es igual que comparándolo al pago de su quincena o su mensualidad en un salario. Entonces, si usted recibe su salario, no va a usar todo enseguida, ¿no? Una parte va a usarla para comprar víveres ese día y pagar tal vez el teléfono, si ya hay que pagarlo. Lo demás lo va a guardar en el banco. Entonces, el cuerpo hace lo mismo, ¿no? Entran nutrientes internamente a la sangre. Entonces, estos nutrientes no pueden circular en cantidades elevadas en la sangre porque se va a morir. Entonces, no todo se va a usar enseguida, porque una de sus alimentaciones del día, digamos, contiene una variedad de nutrientes. Entonces, una porción de lo que usted consume, lo que entra a la sangre, va a ser utilizado en ese momento. Igual que el cheque que recibió, ¿no? Lo demás va a ir al banco. Entonces, ¿dónde es el banco? No es la sangre, definitivamente. Porque un exceso de carbohidratos aquí, si eso no es regulado, puede matarlo. Tampoco puede haber grasas circulando todo el tiempo, ¿no? Porque puede matarlo también, grasa en exceso. Y tampoco puede haber bastantes proteínas o aminoácidos circulando todo el tiempo por la sangre porque lo puede matar. Entonces el cuerpo tiene lo que se llama el sistema metabólico. Y esta es una de las partes en estos mecanismos. Una de las partes es utilizar los nutrientes y la energía o carbohidratos que se requiere en ese momento y el resto guardarlo. Entonces, este es el proceso, todo el tiempo. Entonces, si yo comí, digamos, el desayuno a las 8 de la mañana, un desayuno completo, naturalmente si no es solo pan y café, ¿no? Entonces, ya como por las 12 del día, probablemente 1 de la tarde, ya está circulando, ya está entrando, digamos, todos los nutrientes a la sangre. Entonces, una porción de eso va a entrar para ser utilizado donde quiera que se necesite en ese momento. ¿Okay? ¿Quién se encarga de enviarlo? Digamos, esto es insulina que se produce en el páncreas, ¿no? El páncreas está aquí, atrás del estómago, que está el estómago, no está dibujado aquí, pero estaría atrás del estómago. Entonces el páncreas recibe mensajes del cerebro diciendo que tenemos tanta cantidad de carbohidratos y tanta cantidad de grasas, y entonces el páncreas produce la cantidad de insulina que necesita, que es una hormona, es un tipo de proteína, es creado por las células pancreáticas utilizando energía que ya hay y también utilizando nutrientes que usted comió y consumió previamente. Entonces ahora se producen la insulina transporta los nutrientes que se requieren en el lugar donde se requieren. Digamos que en ese momento se requieren nutrientes a los riñones, entonces digamos nutrientes van a viajar aquí, se utilizan en su momento. Ahora el resto hay que guardarlo en el banco, ¿no? Y el banco son sus músculos, son células, las células tienen espacio para guardar un poquito de reserva, cada célula, y también su hígado tiene un pequeño espacio para guardar un poquito de reservas. Entonces, este proceso es el proceso metabólico inicial, que permite que haya regulación de la cantidad de nutrientes circulando por la sangre y también disponibilidad cuando sea necesario. Entonces, digamos que son la 1, entraron los nutrientes, se utilizó una parte, se guardó lo demás. A la 1:05 o 1:03 segundos, 1:06 segundos, quién sabe, ¿no? Mis músculos están pidiendo energía o mis arterias requieren energía porque son células también, o los pulmones. Entonces, el cerebro, como sabe que se ha embodegado energía en diferentes lugares, entonces manda señales a esas áreas del cuerpo
para que entreguen energía, pero lo hace a través de un mensajero, ¿no? Y el mensajero son las hormonas llamadas cortisol. Entonces, cortisol se produce en los adrenoles que están aquí arriba. Si lo puedo observar, estoy manejando con el cursor. Y estas son glándulas que producen estas hormonas, son muy potentes. Entonces, el cerebro le dice cuánta energía hay que sacar, retirar. Entonces, de acuerdo a eso, estas células envían cortisol. Es muy rápido estos mensajes, no dura un día, eso ya está fabricado, listo para entrega, ¿no? Solamente que se entrega lo suficiente y estas hormonas viajan por la sangre y van al hígado o van a los músculos y le dicen necesitamos un poquito de energía. Igual como que usted fuera al banco, ¿no? Ya le tocó pagar la electricidad, usted puede retirarlo yendo al banco o utilizando su tarjeta, ¿no? Entonces digamos que su tarjeta son los cortisol, ¿no? Que puede ir y jalar energía del banco. Entonces, estas células envían nutrientes a la sangre y una vez que está en la sangre, entonces nuevamente el páncreas, que ha recibido ya mensajes del cerebro, se encarga de poner insulina para repartir la energía o los nutrientes que sean necesarios al lugar donde se requiere en ese momento. Después de 10 segundos otra vez ocurre lo mismo. Estos mecanismos están intermitentemente funcionando todo el día, ¿no? Entonces, todas las horas que usted no come, su cuerpo no es que esté esperando que usted coma para recibir nutrientes. Es más, lo que usted come ahora no lo va a usar hasta después de unas horas. Entonces, estos mecanismos funcionan tan exactos y perfectos. Nunca se equivoca, aquí no hay daño, aquí no hay alteración, aquí no hay, digamos, ningún tipo de predisposición que se inicia, digamos, así arbitrariamente en algunos de estos órganos, digamos, que afectan estos mecanismos. Entonces, ya he entendido que esto funciona muy bien. Después vamos a ver por qué razón se puede dañar este mecanismo. Entonces, vamos a ver un poco más para entenderlo. Entender más en cuanto al sistema metabólico. Nosotros, como organismo, somos un organismo porque estamos compuestos de órganos, ¿no? Estamos conectados con el medio ambiente. Y el medio externo envía señales al organismo a través de sensores, ¿no? La piel, los ojos, los oídos, etc. Entonces, todo el ambiente exterior tiene un efecto, digamos, en actividades metabólicas internas. Si, por ejemplo, digamos, voy caminando por New York o Boston, o aquí en San Francisco, o tal vez en la Ciudad de México, o en Dallas, y entonces veo a alguien aquí, en la esquina, que está cantando, ¿sí? Entonces, esta actividad que está ocurriendo aquí va a producir un efecto que va a activar mi mecanismo metabólico. Y vamos a hablar, digamos, en qué manera eso ocurre. ¿Okay? Vamos a poner otro ejemplo. Viene alguien y quiere robarme. ¿Sí? Hay una información que recibo del mundo exterior por la acción de alguien. Entonces mis ojos o oídos perciben el peligro y entonces el cerebro, digamos, induce a estimular el mecanismo metabólico. O simplemente estoy caminando, ¿no? Y sé que tengo que llegar a mi oficina que está acá, ¿no? Entonces el cerebro produce químicos que mandan señales al cuerpo para iniciar los movimientos y esto va a requerir del páncreas poniendo insulina en la sangre, el cortisol poniendo nutrientes que están guardados en la sangre, perdón, en los músculos o en el hígado para disponerlos para que mis acciones y movimientos ocurran. Entonces, este mecanismo metabólico, digamos, es constantemente regulado, constantemente activado. Y como indiqué previamente, aún cuando esté durmiendo. Naturalmente que actividades cambian el ritmo, digamos, de estas funciones y la cantidad de veces o proporciones de hormonas que van a producirse para, digamos, poner energía disponible para hacer lo que esté haciendo. Entonces yo estoy sentado ahora, pero estoy hablando y estoy moviendo mis manos. Entonces mi cerebro, que tiene información y yo tengo la intención de, digamos, de hacer esto, entonces induce a que energía se ponga disponible. Entonces, aun cuando la energía está en los músculos,
tiene que viajar al cerebro, ¿no? Para yo poder encontrar archivos que tengo grabado en cuanto a la información que voy a presentar. Entonces, y al mismo tiempo, si produzco gestos mientras hablo, entonces todos estos gestos en las faciales, digamos, requieren energía y mensajes del cerebro. Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces, actividad metabólica del organismo depende de la interacción que hay con el mundo exterior, la intención del individuo, las acciones o la interpretación del mundo exterior. Entonces, eso es lo que va a depender. Yo puedo estar sentado aquí, ¿sí? Si en ese momento estoy atento, entonces mi mecanismo metabólico funciona para poner químicos en la sangre que van a inducir a que yo produzca químicos que van a conectarme con mis niños. Si mi atención está en algo diferente, preocupaciones o algo fuera, digamos, de esta situación del momento, entonces mi cerebro produce otros químicos que inducen a otras actividades metabólicas. Entonces, naturalmente no me voy a conectar con ellos porque mi mente está en otro lugar y definitivamente, digamos, esto puede, digamos, crearme problemas en el futuro porque estos niños dependen de mí, ¿no? Ok, entonces esto es un ejemplo nomás de en qué manera esta interacción es constante, ¿sí? Yo puedo ir a un cuarto de mi hijo y ver digamos, alguna acción de él que puede ser interpretada y puede inducir a que mi mecanismo metabólico, digamos, se mantenga en un estado de protección más. Ok, dentro de lo que es distribución, vamos a ver dos cosas aquí dentro de todos estos funciones que requieren, digamos, actividades metabólicas. Son distribución de energía, eso se llama ATP. El cuerpo utiliza los carbohidratos o glucosa para crear otro tipo de molécula que hace posible que las células hagan todas sus funciones. Hablamos previamente que dependiendo de dónde están las células, actividades hay de entre 20 a 120.000 reacciones electroquímicas. Eso requiere energía, ¿no? Entonces, estas moléculas tienen que estar construyéndose constantemente por sus células. Y se requiere, digamos, glucosa para ese proceso. O en el caso de que no entre glucosa por alguna otra condición, como resistencia a insulina, y eso vamos a hablar, digamos, como parte de uno de los problemas dentro de estos daños metabólicos, más adelante en la presentación. Entonces, energía es importante y también información. La energía es a través de las moléculas que utilizan las células para producir estas moléculas de ATP. Luego la información son mensajes que son construidos dentro de células en diferentes lugares del cuerpo. Estas son hormonas, neurotransmisores en el cerebro, que son mensajeros. Entonces, el uso de esto que va a depender, digamos, de en qué estado está la condición emocional o psicológica o en qué manera, digamos, el individuo está interactuando con el mundo exterior. Entonces, esta información se puede usar para protección o para crecimiento o reparación o regeneración. Entonces, estos son procesos, siempre va a haber eso. Siempre es energía e información, ¿sí? Entonces, cualquier proceso de orden cognitivo, ¿no?, o psicológico va a inducir a que el cerebro inicie una cascada de actividad que va a mandar mensajes al cuerpo a que se proteja o que esté en estado de reparación o crecimiento o en estado de regeneración o curación. Entonces no hay nada en medio, ¿no? O su cuerpo está en estado de protección o está en estado de curación. Ahora, estos dos mecanismos son importantes, ¿no? Pero vamos a hablar más de eso. Okay. El cuerpo lleva a cabo todas sus funciones, consumiendo nutrientes, convirtiéndolas en energía utilizable, creando hormonas, creando proteínas, etc. Pero energía es indispensable. La energía inmediata se suministra al cuerpo en forma de trifosfato de adenosina. Esa es la molécula que se produce en todos lados, en los ojos, en la piel, en el cuerpo, en los intestinos, en el hígado, todo, en el cerebro. Toda célula requiere, digamos, este
tipo de energía. Ahora, dado que ATP es la fuente primaria de energía, cada función del cuerpo es indispensable para eso. Entonces, energía almacenada, digamos, se utiliza para reponer el ATP. Es decir, la energía que hablamos en los músculos, en el hígado, cuando usted no está comiendo, entonces hay energía allí que se pone a disposición para las células para ser utilizadas y transformadas en ATP, ¿no? Entonces, hay pequeñas cantidades de ATP en el cuerpo, así cada célula tiene muy poca cantidad. Por eso este proceso metabólico es constante, ¿sí? No hay una cantidad específica de tiempos cuando cortisol actúa y insulina actúa, ¿no? Porque depende de cada individuo. Pero hay miles y miles y miles de estos procesos diarios en el ser humano mientras duerme o está despierto. Entonces, la cantidad de energía que usted utilice depende del consumo diario de un individuo, de los requerimientos energéticos, metabólicos que pueden estimarse por peso corporal, nivel de actividad, estado emocional. Entonces, todo esto es lo que va a depender, digamos, cuánta energía se utiliza. ¿Okay? Entonces, cuando hay un daño metabólico, hay un problema porque no hay lo que se llama homeostasis. Entonces, hablaremos más de eso. Como pueden ver, digamos, son dibujos, imágenes en cuanto, digamos, a químicos que son importantes y el cuerpo utiliza y produce químicos a través de todos estos procesos. Muy sofisticado, usted no tiene ni que pensar. El cuerpo lo hace. Lo único que va a determinar qué hormonas, cuántas hormonas, cuánta insulina o cuánto cortisol estará, dependiendo, digamos, de lo que está pasando afuera en el mundo exterior o su interpretación, nada más, del mundo exterior. Aquí hay una molécula ATP, no es así, solamente es digamos, un dibujo, imagen. Entonces, sus células utilizan, digamos, estos procesos, que esta es la glucosa o el carbohidrato, ¿no? Entonces, hay procesos, digamos, para transportación, digamos, de las cargas eléctricas que se producen, oxígeno es utilizado en este proceso, productos secundarios vienen como proceso de la producción de este químico, que sirve, digamos, para mantener actividades. Entonces, aquí en la célula, donde hay miles de actividades por segundo, y miles de actividades químicas que ocurren, energía es indispensable. Y las funciones, digamos, de sus células son las que van a depender, digamos, cómo estos mecanismos funcionan, si funcionan bien o funcionan mal. Entonces, por un lado de que hablamos del ambiente, el ambiente nos envía señales, entonces va a haber mensajeros y señales, va a haber células que reciben mensajes, ¿sí? Va a haber efectos de estos mensajes que inducen a que proteínas se produzcan o que inicien actividad. Hay caminos en procesos de comunicación entre proteínas y eso produce movimiento y actividades. Y también, digamos, hay continuo reemplazo de proteínas, porque las proteínas que tenemos fabricadas en las células tienen que ser reemplazadas todo el tiempo porque trabajan muchísimo. Entonces, y todas las expresiones de genéticas y la réplica de proteínas va a depender del estado del plasma, qué tipo de mensajes vienen de afuera. Y cuando hablo de afuera, hablo particularmente del cerebro, hablo de funciones de otros órganos, hormonas y mensajes que hay, digamos. Entonces, el comportamiento de las células suyas va a depender no independientemente de lo que la célula quiera o no hacer, porque la célula tiene una función, es mantenerse con vida, sostener reparación, sostener regeneración, mantener detoxificación. Eso es lo que la célula va a hacer siempre, en un estado normal de homeostasis. Cuando hay un desbalance, hay mecanismos que el cuerpo usa para regresar todo a normal. Un desbalance puede ocurrir si yo salgo a una temperatura muy fría. Entonces, mi cuerpo inicia una serie de actividades que son reguladas por el cerebro y aun cuando esté frío afuera, mi cuerpo está internamente en balance interno. ¿Sí? Lo mismo es con el calor. Si hay un ladrón que quiere robarme, se va a prender el mecanismo de estrés.
Lo mismo si la temperatura cambia, si hay una infección que entra. Mecanismos, digamos, de estrés ayudan en el proceso de reparación. Y entonces estos mecanismos permiten que células inmunes viajen al área si hay una infección, destruyan las células, microscopios, bacterias que entran o virus. Cuando los mecanismos metabólicos funcionan bien, entonces cualquier efecto del ambiente, digamos, no produce un daño permanente. Por el contrario, se prende un mecanismo para restaurar otra vez el estado normal. Entonces, esto es bajo las condiciones normales. Entonces, como pueden ver, el ambiente externo, digamos, no va a producir daño interno, solamente produce estímulos que van a iniciar una cascada de actividad y mecanismos metabólicos para ayudar a sostener vida. Y entonces, voilà, después de unas horas la infección viral se va. ¿Ok? O si hay un trauma por un golpe, después de unas horas o días, la reparación, digamos, se ha concluido y todos los mecanismos inflamatorios desaparecen. Ok, en todo esto necesitamos nutrientes, carbohidratos, hablamos, proteínas, grasas. Estos son los macronutrientes y luego hay micronutrientes, vitaminas, enzimas, tenemos también minerales. Todos estos tres participan en procesos internos metabólicos. Entonces estos son los químicos de nutrientes que van a ser utilizados, digamos, ya sea para energía o pueden ser utilizados para la fabricación de otras proteínas o hormonas que nos van a servir para mantener el cuerpo en un estado de balance. Ok, en cuanto a consumo de energía, que como puede ver, digamos, el proceso es muy simple. Que, todos los mecanismos son más complejos, pero fácil de comprenderlos. Usted tiene la intención de correr, entonces su cerebro inmediatamente produce químicos que van a viajar, algunos por la sangre, para que aquí atrás los adrenoles pongan más cortisol y se pueda remover nutrientes hacia la sangre para poner esta disponibilidad de energía a las piernas, porque va a correr de los brazos. Cuando para de correr, su cerebro le dice a los adrenoles, ok, un poquito menos, aquí ya no necesitamos tanto de esta hormona, un poquito menos. Entonces, si me siento, un poquito menos. Si voy a recostar, un poquito menos. Pero estos procesos, digamos, de regeneración y procesos metabólicos están ocurriendo cada milésima de segundo. Entonces, lo que va a alterar, digamos, nada más, de acuerdo a la necesidad, en qué manera estos mecanismos van a funcionar, cuántas hormonas o menos tienen que ver, es cuál es su intención, ¿no? Entonces, si mi intención es sentarme y leer, entonces necesito energía únicamente para poder desempeñar esa acción, ¿no? Entonces, ok, ahora entendemos más claramente cómo el consumo de energía va. Entonces tenemos energía y mensajes. Entonces recuerdas, energía y mensajeros. Internamente cada célula sabe y tiene, por decir, en las puertas, ¿no?, de las células tiene como guardianes que reciben el mensaje para que indican, digamos, qué función va a hacer la célula en ese segundo, en ese milésimo de segundo, en ese minuto. Ahora, en cuanto a lo que concierne al mundo exterior y el cerebro y sus funciones, la función del cerebro es regular información, mecanismos internos y mandar mensajes al cuerpo para determinar qué tipo de químico hay que producirse. Entonces, la percepción que usted recibe o tiene, ¿no?, el cerebro lo convierte en químicos. Esto es codificado en información. Y luego es transportada esta información, ya sea por nervios, hacia el resto del cuerpo, o por la sangre, y todo va a ir al ambiente extracelular. Hablamos de las células como, digamos, son influenciadas por estos mensajes. Entonces, de acuerdo a eso, que esto induce a estimular las células en el cuerpo para el uso de energía, en la manera como vaya la intención o la percepción que hay. Y eso activa miles de mecanismos biológicos para protección de la célula. Si esa es la interpretación, hay peligro fuera, aun cuando sea el peligro solamente, digamos, subjetivo, ¿no?
no es real, es en mi mente. Pienso que mi esposa no me quiere o que soy pobre, ¿no? O que mi hijo no me respeta. Entonces, toda esta estimulación que yo creo al inducir pensamientos, inmediatamente, digamos, cambia mecanismos metabólicos y pues mi cuerpo se pone en estado de protección. O si estoy en un estado de balance emocional y no hay peligro afuera, entonces mi cuerpo está en estado de desarrollo, ¿no? De curación, de regeneración, de detoxificación. Estas dos no ocurren al mismo tiempo. ¿Okay? Ahora, en cuanto a protección, ¿okay? La protección que el cerebro induce a que se inicie es protección para contra cualquier agente interno que llegó a la sangre, ya sea una bacteria, ya sea un tóxico, cualquier tipo, digamos, de parásito que entró. Entonces, estos mecanismos se prenden para ayudarlo, digamos, a destruir cualquier tipo de agente externo. Entonces, hay células especializadas que se movilizan, pero el cerebro coordina esta actividad, ¿no? Para asegurar que el cuerpo, después de recibir una infección, pueda regresar a su estado de homeostasis. ¿Okay? Entonces, en el caso de peligro externo, entonces son mecanismos de estrés que inducen a una producción elevada de cortisol, ¿no? Entonces ya no es la misma cantidad pequeña. Entonces, la protección contra cualquier peligro real induce bastante cortisol. Ahora, psicológicamente yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Y ahí sí, digamos, esto va a producir daños. Hablaremos un poquito más adelante de eso, pero quiero que comprendan los mecanismos que ocurren. Entonces veamos a ver cómo actividades neurales el cerebro envía mensajes al cuerpo que inician mecanismos metabólicos. Aquí tenemos células, como pueden ver, entre ellas se habla, ¿okay? A través de conexiones que hay entre extensiones neurales. Y luego químicos se producen. Y entonces esto inicia una cascada de actividad que viaja, ¿no? Desde el cerebro, digamos, hasta las partes más extremas de su cuerpo. Y esto, digamos, son los procesos que van a determinar, digamos, qué mecanismos van a aprenderse. Entonces, si hay estrés crónica o hay estrés en un individuo y esto dura por muchos minutos, entonces hay el mecanismo de estrés prendido con mucho cortisol. Y esto es un problema para el cuerpo porque va a generar, digamos, problemas. Así vamos a hablar adelante aquí. Entonces, vamos a ver, la energía es indispensable para todo proceso. El cerebro utiliza una gran cantidad de energía, no voy a entrar en detalles aquí, pero como puede ver, el sistema metabólico está envuelto en cada una de estas actividades que hay en el cuerpo. Entonces, el metabolismo para toda función, ya sea detoxificación, digamos, producción de hormonas, activación del sistema inmune, digamos, digestión, procesos digestivos, crecimiento de los huesos, reparación de los huesos, regeneración, reestructuración de los huesos, producción de células rojas, células blancas, actividades respiratorias, digamos, todos estos requieren mecanismos metabólicos, ir al baño al 1, ir al baño al 2, la piel regenerándose, pelo creciendo, todo esto requiere, digamos, mecanismos metabólicos. Yo poder ver con mis ojos, escuchar con mis oídos, digamos, todas estas conexión con el mundo exterior, digamos, interacción entre mis sentidos y el mundo exterior, va a inducir una gran cantidad de actividades metabólicas. El cerebro regula la actividad y energía es utilizada donde tenga que utilizarse. Entonces, cuando hay un daño metabólico va a haber un problema en la utilización de energía. Entonces, en estado de reposo hay un rate metabólico. Quiere decir, digamos, que hay una cantidad de energía que se utiliza. Entonces, como puede ver, digamos, las células adiposas son las células donde se guarda grasa, utilizan muy poca energía, ¿sí? Pero todavía hay actividades, hay muchas actividades, pero produce químicos también, las células adiposas producen hormonas. Entonces, no son simplemente una bodega de grasa. ¿Okay? Entonces, músculos, como pueden ver, utilizan más energía, el hígado utiliza mucha energía, el cerebro mucho más, el corazón, digamos, utiliza energía, también en los riñones, como puede ver, digamos, elevada cantidad de energía que se utiliza aquí. Entonces dentro de todas estas capacidades y utilización de energía, esto es variable, esto no es rígido, porque hay variabilidad, ¿no? Va a haber variabilidad, con excepción de las células adiposas,
hay variabilidad, digamos, en todas estas utilizaciones de energía, dependiendo de su estado emocional o de qué tipo de actividad tiene. Entonces, en el caso del corazón, si hay mucho estrés, entonces hay más rigidez. Entonces, rigidez produce, digamos, enfermedades serias del corazón que pueden, digamos, traer consecuencias severas. Entonces, arterias pueden afectarse igualmente, digamos, rigidez produce más tarde presión arterial, más tejidos arteriales que están más calcificados, digamos, mayor cantidad de calcio reteniéndose en las membranas de las células. Entonces, en cuanto a utilización de energía distribuida, digamos, en diferentes tiempos, diferentes edades. Ahora, una vez que hay daños, las células enfermas también van a utilizar energía y la utilizan en una cantidad más alta. ¿Por qué? Porque hay toxicidad en el ambiente y vamos a ver, digamos, qué ocurre con las células en alrededor de donde están las células enfermas. Si yo tuviera diabetes, entonces tengo células betas que no están sanas. Entonces no me producen buena calidad de hormonas o no me producen suficiente. Entonces van a producir tal vez algunas células, proteínas creadas de una manera ineficiente. Entonces eso ya es tóxico. Cualquier tipo de químico o proteína que producen mis células, que no se produce, digamos, con la conformación y estructura molecular correcta, ya es un tóxico. Entonces las células vecinas que tienen que trabajar fuerte para poder sostener el ambiente y evitar que esta toxicidad vaya a la sangre. Entonces, hay más trabajo, digamos, no eficiente, es un trabajo de protección debido al estado de enfermedad crónica. Lo mismo es con cáncer, ¿no? O cualquier otra enfermedad, migrañas, problemas en las arterias, sobreproducción de colesterol, poca producción de hormonas, me da la señal que mis testículos o sus ovarios no están produciendo buenas hormonas. Seguramente una parte de las hormonas son mal fabricadas y es waste. Entonces hay más tóxico en esos ambientes. Entonces, toxicidad elevada, digamos, induce a mayor inflamación que conduce a más utilización de energía solamente para sostenernos más el área y evitar que haya una crisis general en el cuerpo. Ok, entonces un desbalance de estos mecanismos produce síndromes metabólicos. Y esto, digamos, es el tema de hoy. Entonces, quiero que vean más o menos aquí. Aquí es una membrana, la parte exterior de las células. Como pueden ver, hay interacción, ¿no? Hay interacción entre lo que viaja fuera de la célula, el contenido de lo que está en el plasma sanguíneo, la cantidad de ciertos iones que ayudan a intercambiar comunicación, que participan, digamos, en todos estos procesos. Hay proteínas aquí ubicadas, hay grasas buenas, hay ciertas glucosas, hay también antenitas, son extensiones, para leer la información que está afuera en el plasma sanguíneo. Entonces, un alto nivel de toxicidad debido a estrés crónica o bastantes marcadores inflamatorios o comida chatarra induce alteración interna. Entonces, vamos a ver algunas alteraciones metabólicas. Primer daño, sea que tenga diabetes o no. Cuando hay estas alteraciones va a haber resistencia a insulina. Entonces, insulina sirve para transportar y embodegar nutrientes. Un exceso de esta hormona en la sangre produce resistencia a insulina. Entonces, ahora, no sé si entiende qué significa, lo voy a explicar más adelante. Vamos a ver aquí atrás. Digamos que esta es una célula, ¿no? Y resulta que hay bastante cortisol circulando. Cortisol es una hormona de estrés que se usa también como para ayudar en procesos metabólicos. Cuando hay elevada la cantidad de cortisol, entonces ahora hay mensajes diferentes. El mensaje del cortisol a esta membrana, a esta célula internamente, es que cuando pase por aquí la insulina, que cierren las puertas y no abran, no intercambien comunicación con la insulina para que el azúcar no sea utilizado aquí. Entonces eso es lo que exceso de cortisol hace. Y eso es bueno cuando hay peligro de verdad, porque redirige la energía a los músculos y a las piernas para correr si es que hay peligro.
Entonces, cuando esto es psicológico, naturalmente no es peligro, la energía no se usa, y esto es muy detrimental para el cuerpo. Entonces, si el estrés continúa, va a haber mucho cortisol. Entonces, ¿qué ocurre? Estas células necesitan oxígeno y necesitan también azúcar, no glucosa. Pero cortisol le manda mensajes a no recibir mensajes de la insulina. Entonces, no va a haber la posibilidad de que el azúcar pueda ser utilizada por estas células, quien recibieron un mensaje del cortisol, que es una hormona de estrés, a que no escuche la insulina. Entonces, las células en el cuerpo requieren de glucosa. Como estoy con estrés por 10 minutos o 5 minutos, las células en mi estómago o mis intestinos no recibieron toda la nutrición. Porque hablamos antes, no hay suficiente reserva de ATP, es decir, el tipo de molécula que permite, digamos, que haya energía aquí internamente, porque se requiere glucosa. Pero como la insulina, digamos, cuando viaja por aquí no va a ser escuchada, entonces no va a haber glucosa entrando a la sangre. Entonces, al no haber glucosa, esto produce alteración, produce lo que se llama estrés interno en la célula. Las células mandan un mensaje al cerebro pidiendo azúcar, ¿no? No tenemos azúcar. Y el cerebro manda mensajes al páncreas a que produzca más insulina. La insulina, el páncreas obedece. El páncreas envía insulina, pero todavía estoy bajo estrés. Porque estoy todavía enojado con mi hermano, mi primo, digamos, resentido, o estoy triste conmigo mismo, o estoy poniendo pensamientos negativos. Entonces, sigo con más cortisol, hay bastante insulina. La insulina trata de influenciar las células a que por favor reciban el azúcar. ¿Okay? Entonces, probablemente va a haber un efecto, pero sigo con estrés, más cortisol. Entonces, ahora las células con tanta insulina, porque va a haber flotando mucha insulina, va a poner lo que se llama resistencia a insulina, que significa que el exceso de esta hormona hace que las células se pongan en defensa, porque recuerden, hormonas de cualquier tipo son poderosas. Un exceso va a destruir las células, ¿sí? Entonces hay resistencia a insulina, significa que estas células no van a escuchar, y ahí comienzan las enfermedades metabólicas. ¿Okay? Siguiente problema. Cortisol, que se utiliza para poner nutrientes, ya sabemos, desde la bodega a la sangre cuando se requiere. Pero un exceso de esta hormona produce resistencia a insulina también. Entonces tenemos dos problemas. Tengo cortisol en exceso porque ando con estrés psicológica y tengo insulina en cantidades. Estas dos hormonas en exceso van a crear un problema muy severo en el cuerpo. Entonces luego, ¿qué más? Hormonas adicionales como T3 y T4 ayudan. Pero cortisol y exceso de insulina afectan las células que producen hormonas T3 y T4. Va a haber resistencia a insulina, entonces esto va a producir un desbalance de esta hormona y esto produce luego una cascada de desbalance hormonal. Okay, ¿qué más ocurre? Veamos a ver. Órganos que participan en asegurar balance en todo el cuerpo, produciendo químicos que inducen a poder regresar a un estado de homeostasis, como el páncreas, adrenales, cerebro, hígado, sistema circulatorio, riñones, entre otros. El exceso de insulina en la sangre afecta a estos tejidos, lo cual desregulariza mecanismos metabólicos que conducen a enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces, esto toma tiempo, o sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? Si yo vivo con estrés, no es que mañana me va a dar cáncer o voy a tener colitis en 2 días, que este es un proceso de tiempo de vivir con ese estilo de vida. Ok, vamos a ver qué más. Este desbalance metabólico produce un equilibrio energético negativo, ¿no? Lo cual induce a resistencia a insulina, primer paso. Más tarde, no todos, pero un número de gente termina con problemas de sobrepeso. ¿Por qué razón? Porque cortisol pone energía en la sangre, que no se necesita en ese momento porque ni siquiera tuve que correr porque hay peligro, es psicológico. Entonces esta energía no puede quedarse en la sangre, tiene que ser guardada en las células adiposas. Y si yo vivo con ese estado de estrés constante, que eventualmente las células adiposas crecen en tamaño. Y puede llegar, cuando llegamos a esta obesidad, cada célula esta microscópica puede hacerse hasta 1000 veces el tamaño de lo normal, para dar cabida a más grasa.
porque el azúcar que está circulando en la sangre no puede quedarse allí, tiene que ser convertido en grasa. Entonces, por otro lado, va a haber potencialmente daños al hígado y me va a producir, digamos, un exceso en la producción de colesterol. En algunas personas pueden haber estos daños, o puede darme daños hormonales, o diabetes en algunos casos, y cáncer. Y naturalmente, digamos, con el tiempo, problemas de memoria y atención. Entonces, este es el efecto de estos daños metabólicos que se manifiestan, digamos, con resistencia a insulina. Realmente, cuando hablamos, por ejemplo, de diabetes, ¿no? Diabetes es una enfermedad donde hay resistencia a insulina. Y el peor error, digamos, es inmediatamente cuando alguien tiene azúcar elevada darle insulina, porque ya es un problema de resistencia a insulina. Naturalmente, si hay una crisis elevada, digamos, la insulina va a servir, se le inyecta, digamos, para normalizarlo, pero no va a corregir el problema, porque el problema viene de otro lado. Entonces, muy bien, ahora que entendemos eso, vamos a ver, digamos, qué ocurre aquí, ¿no? Entonces, tengo células adiposas. La mayor parte de las células adiposas están aquí en la cintura, y aquí en este lado de las piernas. Casi el 80% están aquí al lado, no al frente en el estómago, a los lados, por la cintura. Aquí en las piernas, hay un poco aquí en los brazos, ¿okay? Y luego el resto, el otro 20% está distribuido en el resto del cuerpo. Cuando hay un desbalance metabólico, las células adiposas aquí comienzan a crecer en tamaño, pero como aquí hay músculos y usted se mueve, entonces no hay cómo que ellas puedan estar allí, entonces comienza a movilizarse células adiposas hacia esta área. Entonces cuando usted comienza a ver, digamos, la barriga creciendo, es porque ya hay bastantes células adiposas internamente cerca de órganos que están creciendo en tamaño. Entonces, por otro lado, digamos, esta condición metabólica y resistencia a insulina produce mutaciones de células adiposas, porque hay dos tipos de células adiposas blancas y adiposas café. Las adiposas café utilizan mucha energía y tienen muchos mecanismos favorables para el cuerpo, pero hay mutaciones que ocurren debido a los daños metabólicos y el exceso de cortisol. Y entonces células cafés que tenemos en mucha cantidad aquí, que no producen, digamos, daños, ni tampoco crecen en tamaño, comienzan a mutarse y se hacen células blancas adiposas. Esa mutación hace que partes internas en la célula café comiencen a desaparecer para dar espacio a mayor cantidad de grasa, porque, digamos, la condición emocional y el estilo de vida, digamos, está induciendo todos estos daños que eventualmente van a crear problemas severos, digamos, en órganos, debido a que el exceso de grasa induce a una condición inflamatoria, ¿no? Cerca de los intestinos o el hígado o el estómago o los riñones, perdón, o el intestino grueso delgado. Entonces, ok, muy serio, que aun cuando no haya dolor, estas células inflamadas comienzan a producir marcadores inflamatorios. Acuérdense que las células adiposas producen hormonas, muy peligroso cuando una célula que produce una hormona está inflamada. Ustedes creo que saben eso, si se inflama la tiroides, es peligroso. Si estas células adiposas crecen en tamaño debido al exceso de grasa, es peligroso porque ellas producen hormonas y puede crearse, digamos, una variabilidad de problemas, entre ellas pérdida de apetito o un exceso de apetito. Entonces, esto es un desbalance hormonal porque las células adiposas producen hormonas que le ayudan a que usted, cuando ya esté lleno, ya no quiera seguir comiendo. Entonces, esta es una interacción de comunicación entre el cerebro, su cuerpo en general, digamos, y estas células adiposas. Por otro lado, un exceso de grasa alrededor del intestino puede afectar también producción de hormonas que el intestino produce para ayudar a despertar el apetito. Y entonces, si usted no tiene hambre, y es la mañana, y sale sin comer, y no hay apetito, ese es un daño que ya existe, digamos, en sus tejidos digestivos, perdón, de los intestinos que producen hormonas. Entonces, esas hormonas se llaman ghrelin, y las hormonas que paran el apetito si ya comió se llaman leptin. Unas producidas en los intestinos, otras en las células adiposas. Ok, entonces, para concluir, digamos, esta presentación, les quiero explicar
brevemente, digamos, cómo daños metabólicos afectan su cuerpo y producen cáncer y una variabilidad de posibilidades de enfermedades. Entonces, aquí tenemos una célula cortada, ¿no? Como puede ver, tiene muchos órganos. Esto nada más es un dibujo pequeño, pero hay miles de órganos. No es uno chiquito, esto no es un punto. Aquí hay actividad, digamos, y aquí hay interacción de comunicación. Las células tienen fábricas que producen proteínas, tienen sistemas de transportación, tiene un núcleo, digamos, donde literalmente, digamos, se puede producir réplicas o copias para réplicas de proteínas. Aquí existe, digamos, un sistema de protección interno. En la parte exterior, digamos, vea la membrana, que hay comunicación con lo que pasa por la sangre. Entonces, alteraciones metabólicas inducen a resistencia a insulina. Este es un problema, porque ahora, como necesitamos trabajar aquí adentro para mantener salud y colaborar con el resto del cuerpo, entonces, si no hay glucosa entrando apropiadamente, entonces ciertos mecanismos internos van a tener que detenerse, porque hay alerta. Eso significa que hay un problema. Entonces las células comienzan, digamos, a dejar de funcionar ciertos mecanismos para sostener vida. Esta condición, digamos, es temporal. ¿Sí? Si hubiera un peligro de verdad, esto no va a hacer daño a la célula. Sí va a haber daños, pero son nomás temporales. Entonces, una vez que el peligro pasa, después de unos segundos, y se restaura otra vez comunicación entre insulina y otros químicos y hormonas, entonces todo regresa normal, comienzan nuevamente actividades en esos pequeños organelles que dejaron de funcionar temporalmente. Si el estrés continúa, entonces ahí sí hay un problema, porque ahora con el tiempo, digamos, estas células que, por ejemplo, tenían que producir X hormona que ayuda en otra área del cuerpo, entonces no la van a producir. Es muy probable que se produzcan alteraciones y mutaciones, porque la célula quiere vivir. ¿Sí? Una de las misiones de cada célula en su cuerpo es vivir. Y si hay una alteración, entonces la célula se va a matar, pero para protegerlo a usted, para que no haya una enfermedad, ¿no? Pero si la condición externa, digamos, es tóxica, porque el estilo de vida que incluye estrés constante, mala nutrición, digamos, alto nivel de toxicidad porque no duerme lo suficiente. Entonces, esta condición externa que está constante, circulando por la sangre, ¿no? Porque yo vivo enojado 2 o 3 veces al día, estoy incómodo, triste, yo qué sé, sintiéndome inseguro, con temores o probablemente acusando a alguien de algo que ya pasó hace 1000 años. Entonces, mi condición fisiológica, digamos, se altera. Y las células, por sobrevivir, comienzan a producir mutaciones. Es decir, alteran la producción de ciertas hormonas. Y eso ya es tóxico en el ambiente y de ahí vienen, digamos, problemas como mis células beta no produciendo suficiente insulina, o la insulina que se produce, digamos, no es tan eficiente, o las células en los ovarios no producen suficiente estrógeno, o el estrógeno no es bueno, o hay una alteración en la producción de alguna otra hormona, o la producción de alguna otra proteína. Esto es lo que es enfermedad. Y esto es iniciado, digamos, por estas condiciones, digamos, que las produce debido a estrés elevado y estrés crónico. Ahí al inicio hay una manera de medir la insulina. Es más, yo le recomiendo, si usted algún día vaya al médico, dígale que le haga mande un examen para medir la insulina que tiene en la sangre. ¿Okay? Y esto es un mayor determinante de las condiciones que hay o hormonales en su cuerpo, en los tejidos que producen hormonas, o daños metabólicos, o alguna otra alteración, inclusive hasta cognitiva, en su cerebro. Porque resistencia a insulina produce una variabilidad de problemas. Y no tiene que tener diabetes. ¿Okay? Si hay resistencia a insulina, si los niveles de insulina son más elevados de lo normal, sus células en algún lugar del cuerpo están siendo afectadas. Y ya está tal vez en una manera no diagnosticada, iniciando un problema serio que se puede manifestar en unos años. Muchas gracias con todos. Espero que esta presentación haya sido clara. Vamos a ver si hay alguna pregunta para contestar. Sí, doctor, aquí tengo una pregunta. Dicen, ¿de qué manera se puede medir el cortisol en la sangre? Si usted tiene alguna
análisis por el cual se pueda medir este cortisol para ver qué tanto está dañando? Sí, el cortisol es mucho más difícil medirlo, ¿okay? Por la variabilidad de actividades metabólicas. Entonces, pero hay una manera más sencilla. Por ejemplo, bueno, no tan sencilla, pero hay un examen que lo hacen en la saliva. Pero también se puede medir la actividad de los adrenoles, que son las células que están arriba de los riñones, que producen, digamos, hormonas de estrés. Entonces, si quiero algo más barato, y yo, mírase, acuéstese, ¿okay? Recostado y descansado por unos minutos, se toma la presión arterial. Anote la presión arterial y después de eso, inmediatamente levántese, muy rápido, ¿okay? O levántese, mídese la presión enseguida que se levanta, parado, no acostado ni sentado, ¿no? Anote la presión y luego, después de medírselo una vez, mídaselo otra vez y anote la presión arterial. Entonces, el variable entre acostado, acuérdense que cuando tengo un tipo de actividad, va a haber una cantidad de cortisol. ¿Okay? Cuando me levanto, la cantidad de cortisol va a aumentar un poquito, ¿no? Y eso es normal, eso es bueno. ¿Okay? Entonces, los números entre la presión acostado a la presión cuando me paro debe ser 10 puntos más. Es decir, si mi presión acostado fue, yo qué sé, 108/70, entonces mi presión cuando me pare tiene que ser 118 por lo menos. Que si la presión no es 10 puntos más alta, entonces hay un problema en adrenoles, hay mucha producción de cortisol. Pero yo no tengo que ir muy lejos, solamente no tiene que ser médico. ¿Cómo se siente usted al frente de su esposa o su esposo? ¿Cómo se siente usted con usted mismo? ¿Sí? ¿Qué está circulando en su mente? ¿Qué tipo de diálogos tiene? ¿Hay inseguridad, digamos, hay temores constantes o hay sentimientos, digamos, de culpabilidad? Entonces, si yo hago juicios a otros, todo esto estimula la producción de cortisol en cantidades elevadas. Si vivo con aprensión y no quiero abandonar mis ideas de condenar a otro por el error que cometió hace un año o 2 semanas o 10 años, que entonces hay bastante cortisol. Y no tiene que ser médico, eso es. Ahora, no es malo que cuando hay estrés, porque alguien toma una mala decisión, se le sube el cortisol por unos segundos, eso no hace daño. Pero si yo sigo pensando en lo que pudo haber sido, no pudo haber sido, quién ha hecho la culpa, o fui yo, fui aquel, es mi papá porque no me abrazó, es este, y estoy en ese estado emocional, digamos, entonces mucho cortisol, y ahí ya sé que tengo mucho cortisol circulando. Tengo otra pregunta, dice aquí, ¿necesito ayuda psicológica para poder manejar el estrés? ¿Perdón? ¿Necesito ayuda psicológica para poder manejar mi nivel de estrés? Sí, definitivamente, mira, necesitamos cambiar. El estrés es muy elusiva, ¿no? Estrés no es malo, estrés es un mecanismo, eso no enferma. Estrés es una respuesta a un estresor, algo que ocurre al frente nuestro, ¿no? Perdí las llaves del carro, ¿no? Entonces, simplemente este mecanismo hace que por, por un segundo me pone más energía en el cerebro para yo encontrar más rápido las llaves. Pero si yo comienzo a acusar a alguien, decir, ¿quién en su me agarró las llaves y yo las pongo aquí? O yo me digo, qué estúpido, no recuerdo. Entonces ahí la cantidad de cortisol se eleva y en vez de más inteligencia soy menos inteligente. Y entonces no voy a encontrar las llaves tan rápido y termino tal vez peleándome con alguien, ¿no? Entonces, estrés como mecanismo es bueno. Lo que induce a mantener elevada cortisol son todos esos pensamientos irracionales que hacemos cuando alguna situación se presenta, ¿no? Ya sea por una decisión incorrecta de alguien o alguna decisión incorrecta mía, ¿no? Entonces, todas estas situaciones a la cual me expongo solamente me van a ayudar a mejorar, siempre y cuando entiendo lo que está pasando, ¿no? Si ya vivo con estrés, no. Cada situación va a ser, digamos, una razón para
poner a la superficie lo que realmente yo tengo en mente, ¿no? Si hay una situación, hay protocolos que tenemos, terapias cognitivas, que no necesita, realmente, digamos, no necesitamos ser médicos para esto, ¿no? Que, si hay una situación muy severa, por ejemplo, la persona está, digamos, en un estado muy elevado de estrés, donde ya está con depresión y con todos los síntomas, entonces ahí sí, digamos, se requiere ayuda inmediata, ¿no? Ya la persona, digamos, no come, no sale del cuarto, no se baña, no hace nada, y quiere dormir más, y no hay energía, y no hay deseo de comer, no hay deseo de intimidad, nada. Entonces, ahí sí, digamos, esta persona sí, se requiere que busque ayuda inmediata, particularmente si ya está pensando en suicidio o algún pensamiento ya, o está tomando acción sobre este tipo de estos pensamientos que ha iniciado, ¿no? De otra manera, digamos, estrés es nada más, cuando llega crónico, es aprender de dónde proviene, digamos, son pensamientos, ¿no? Nada más. Hay que aprender a manejar esto. Si yo voy a un profesional, tengo que asegurarme que la persona es un profesional que entiende lo que está haciendo. Porque hay profesionales, digamos, dentro del área médica, en este sentido, de psiquiatras, que inmediatamente inducen a que se tomen la pastilla o le ponen una etiqueta, ¿no? Que usted, digamos, está con esta enfermedad por tal y tal cosa. Hay un libro, digamos, que han hecho de gente con condiciones de estrés, y ya la califican, digamos, con un desbalance, digamos, psiquiátrico, y lo inducen a tomar drogas. Eso sí, digamos, es algo que es imprudente, digamos, y hay que evitar usar, ¿no? Entonces, si el estrés existe, hay unas terapias cognitivas. Yo le invito a que hablen con el médico que le invitó para que le explique cómo puede usted regular, digamos, estos mecanismos, cómo regular cortisol. Hay fitoterapias que usamos, fitoquímicos que usamos, y técnicas, y también, digamos, es importante atender cualquier daño metabólico, porque el tsunami, pues, está interconectado, ¿no? Entre el pensamiento y el daño inflamatorio que hemos conducido, porque ya existe resistencia insulina. Entonces, mire que haga una evaluación, ¿no? Para que lo ayuden y le digan exactamente cómo salir de esta condición. Dice, me invitaron a esta plática, me parece muy interesante, tengo cáncer de mama. ¿Es posible hacer una remisión de ello? Oh, claro, mire, cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Si esta es una célula, ¿no? Entonces resulta que el ambiente extracelular, hablamos de todas las cosas que ponemos en la sangre, ¿no? Que no solo es lo que comen, que es una parte de eso, pero también hormonas. O sea, ¿qué hormonas están circulando aquí, ¿no? Usted y yo sabemos que cuando estamos en un estado emocional desfavorable, que el cuerpo se siente débil. Si estamos enojados por mucho tiempo, el cuerpo, digamos, se siente débil, porque, digamos, estoy dirigiendo energía a protección del cuerpo. Y esto hace que mis células no produzcan los químicos que tienen que producir para ayudar a otras áreas del cuerpo. Entonces, este desbalance en la utilización de energía, debido a que mi cuerpo está, digamos, en estado de protección, induce a que el ambiente extracelular continúa contaminándose, hasta cuando tengo mutaciones. Y cáncer no es una mutación, son muchas mutaciones. Al tiempo que ya, digamos, el tumor me lo detecta, ya he tenido, digamos, una generaciones de células que se han replicado, digamos, con una serie de mutaciones. Entonces, estas mutaciones que hacen algo, digamos, que no debe ocurrir en las células. Las células usualmente, cuando se van a dividir, después de dividirse se mueren y la nueva célula reemplaza a la anterior. En el caso de cáncer, si esta fuera una célula cancerosa, la célula se divide y no se muere. Y la nueva también se divide y no se muere. Y entonces va creciendo el tamaño, el espacio que hay produce tumores, porque
induce, digamos, a presión contra arterias y venas y órganos y nervios, y entonces el dolor se produce. Entonces, yo le recomiendo que hable con el médico que le invitó o el terapista que le invitó, el distribuidor, para que le explique. Evaluamos su situación y le decimos qué puede hacer. Que hay condiciones, digamos, del individuo, pero para hacer una curación real tiene que haber una transformación. Esto no es solamente, digamos, nutrición, que, aunque es indispensable y los protocolos damos nutrición específica para su problema, pero hay que atender, digamos, también los otros pilares que sostienen salud. Yo tengo que producir hormonas apropiadamente, y hormonas no las voy a producir apropiadamente si vivo triste, o si vivo enojado, o vivo aconcojado, o estoy echando la culpa a otro, me siento víctima de mi vida, o pienso que soy pobre todo el tiempo, digamos, o pienso que nadie me quiere, o que soy estúpido, o no quiero perdonar, digamos. Todas estos situaciones emocionales inducen a que el cerebro no pueda producir los químicos que son necesarios para sostener salud y reparación. Porque el cerebro, o sea, yo no puedo, digamos, tener empatía y hacer juicio al mismo tiempo contra alguien. Cuando yo tengo empatía por alguien, mi cerebro produce serotonina, dopamina, endorfinas. Y esto viaja por la sangre o viaja por nervios y manda mensajes al cuerpo que se cure. Entonces, si yo hago juicios contra alguien, entonces mi cerebro no produce esos químicos. Y la ausencia de esos químicos, digamos, induce a daños metabólicos, a que se prenda el mecanismo de estrés, resistencia a insulina, alteraciones internas, mutaciones internas. Entonces, la persona que quiere tratarse, digamos, dentro de este protocolo, tiene que estar dispuesto a entender que no puede producir cambios fisiológicos viviendo de la misma forma. No se puede, es imposible. Que yo coma la misma forma, que yo duerma en la misma forma, que yo siga, digamos, mirando el mundo de la misma forma, que yo siga viendo a mi hijo de la misma forma, produciendo las mismas críticas, afectándome yo mismo. Y no puedo, digamos, vivir de esa manera y traer salud. Es imposible. Entonces, todas estas pilares atendemos al mismo tiempo y hay que seguir también las terapias conectivas en todo tipo, digamos, de problemas de salud. ¿Es básica la alimentación de estilo orgánico? Definitivamente, que, cualquier paciente que tiene cáncer no debe comer nada que no sea orgánico. Es más, nadie tiene que comer algo que no sea orgánico, porque desafortunadamente gran parte de la industria de alimentos para el crecimiento, digamos, y el cultivo se utiliza, digamos, muchos químicos. Estos químicos están dentro, digamos, de los alimentos que usted recibe y luego los ingresa al cuerpo, y pesticidas, por ejemplo, inducen a daños tóxicos, ¿no? Entonces, es recomendable, digamos, que use orgánicos. Definitivamente, nada que tenga ningún tipo de químico que sea para preservar o para dar color o sabor, digamos. Entonces, muchas de estas cajas de cereales y otras cosas que son hechas con aditivos, digamos, no se puede utilizar, porque esto es contraproducente. Ya habiendo un cáncer ya hay una condición que al aumentar otra toxicidad, digamos, esto va a generar más inflamación en otras áreas. Y la energía para curación va a ser utilizada en reparación en otras áreas. Entonces no va a haber toda la ayuda necesaria en la región donde está el daño para que se inicie, digamos, los procesos de reparación y curación. Entonces, no hay que comer orgánico, no hay que usar nada que esté en cajas o que tengan hormonas o nada que sea hecho con químicos artificiales. Que también el ambiente en el que nos rodea presenta situaciones tóxicas, como lo comentaba. ¿Qué podemos hacer en esos casos cuando estamos en un ambiente altamente tóxico?
Sí, el ambiente, digamos, si yo vivo en una ciudad, ¿no? Y hay un alto nivel, digamos, de dióxido de carbono porque hay tráficos, con mucha más razón. No puedo cambiar eso. Si es en la ciudad donde vivo y ahí tengo todo y no puedo más decirlo más. Es importante con más razón evitar, digamos, comer nada que tenga aditivos. Su cuerpo, digamos, va a remover esos tóxicos, va a producir reparación si tengo buena nutrición y si no hay estrés. Entonces, hay que probablemente suplementar algo, digamos, pero por la mayor parte de los casos, casi todos los casos de enfermedades en ciudades grandes donde hay toxicidad, son las personas con más estrés y con muchos malos hábitos alimenticios. El uso de el factor de transferencia sirve para eliminar el cáncer. Perdón, disculpe que se me perdió mi señal aquí ahorita. Un ratito que me estoy arreglando mi micrófono, estoy arreglando. Un segundito. Ok, ya lo puse. A ver, disculpen, ¿cuál era la pregunta? ¿El factor de transferencia sirve para eliminar el cáncer? Porque me lo han recomendado. Mira, cuando hablamos de eso, hablamos de como extracto del leucocito, ¿no? Células humanas, de algún donador sano, ¿no? Entonces, esto, digamos, se lo utiliza como inmunomodulador, es un tipo de terapia, digamos, que se utiliza. Hay casos donde ha habido éxito, pero la mayor parte de los casos no ha habido éxito. Entonces, como todo, ¿no? Yo no quiero decir que esto sea malo, pero si esto es lo único que uso y no hago cambio en mi vida, no sé, no, nada va a pasar. Tal vez me ayude, digamos, si el problema regrese otra vez. Eh, es igual que si decido comer frutas y vegetales, pero sigo odiando a mi ex esposa, ¿no? Entonces, la cantidad de cortisol que produzco eventualmente va a sobrepasar, digamos, los beneficios que estoy teniendo, digamos, en la nutrición, ¿no? Muchas gracias, doctor. De este lado no tengo preguntas. Ok, bueno, espero que haya sido instructiva toda la clase hoy día y que haya aprendido. Y pues, cualquier pregunta adicional, por favor, diríjase al médico o distribuidor o terapista que le invitó, ¿no? Entonces, que tengan una buena noche todos. Muchas gracias y vamos a comentar que el día sábado tenemos el terapias cognitivas, las cuales se transmiten a las 8 de la mañana, tiempo de Utah, 7 de la mañana, tiempo de Los Ángeles, y 9 de la mañana, tiempo de México y Dallas. Por favor, déjenos sus comentarios, háganos saber qué opinan de estos seminarios y con gusto les daremos atención. Que pasen ustedes una excelente noche.